En 1973, un cartógrafo del gobierno mexicano encontró algo imposible en los archivos de Xalapa. Un pueblo entero marcado en mapas coloniales, en mapas del siglo XIX, incluso en documentos oficiales de 1930, San Miguel de las Nieblas, coordenadas precisas, registros de población, iglesia parroquial fundada en 1642. Pero cuando intentó localizarlo en el terreno, no encontró nada, absolutamente nada. Como si la tierra misma hubiera tragado cada piedra, cada casa, cada tumba. Y lo más perturbador de todo es que en 1997, 30 familias aseguraron haber pasado una noche completa en ese pueblo. Un pueblo que, según todos los datos oficiales, jamás existió. Esta es la historia de San Miguel de las Nieblas, el pueblo fantasma de Veracruz, que desafía toda explicación racional. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si este tipo de misterios te fascina tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque cuando finalmente descubramos qué pasó realmente con las 30 familias que durmieron en ese pueblo inexistente, lo sabrás aquí primero. Activa la campanita. No querrás perderte lo que viene. Los archivos históricos de Veracruz son un laberinto de papel amarillento y tinta desvanecida. Legajos que huelen a humedad y tiempo. Entre esos documentos olvidados, el nombre de San Miguel de las Nieblas aparece con una frecuencia inquietante. Censo de 1789, 243 habitantes. Registro parroquial de 1812, 37 bautizos ese año. Documento de recaudación de impuestos de 1861. El pueblo debía 120 pesos de plata a la hacienda municipal. Cada papel, cada mención, cada referencia apunta a lo mismo. San Miguel de las Nieblas fue real, tan real como Xalapa o Veracruz Puerto. Pero hoy, si preguntas a los habitantes de la región, nadie lo recuerda, nadie tiene abuelos que vinieran de ahí, nadie conoce las ruinas, nadie sabe dónde está. La primera alerta seria llegó en 1948, cuando un equipo de topógrafos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizaba la actualización de mapas regionales de Veracruz. El ingeniero Ramiro Castellanos, jefe del proyecto, detectó la inconsistencia. En los mapas antiguos aparecía claramente marcado San Miguel de las Nieblas, a 28 kilómetros al noroeste de Xalapa, en la sierra de Chiconquiaco, rodeado de bosque de niebla. Las coordenadas eran exactas: 19 grados, 34 minutos de latitud norte, 97 grados, 2 minutos de longitud oeste. Castellanos organizó una expedición. Llevó 3 ayudantes, equipos de medición, cámaras fotográficas y provisiones para 5 días. Siguieron las coordenadas al pie de la letra. Llegaron exactamente al punto marcado en los mapas coloniales. Encontraron bosque virgen, árboles centenarios, helechos gigantes, niebla espesa como siempre en esa región, pero ninguna señal de asentamiento humano, ni piedras de cimientos, ni fragmentos de cerámica, ni caminos antiguos. Nada. Castellanos registró el hallazgo en su informe oficial con una nota al margen que años después se volvería famosa entre investigadores de lo paranormal. El terreno presenta características de bosque primario sin intervención humana en al menos 300 años. Sin embargo, los mapas insisten en la existencia del pueblo. Alguien está equivocado, o los mapas o la realidad. La historia podría haber terminado ahí: un error cartográfico, una confusión de coordenadas. Pueblos que cambian de nombre o se abandonan son comunes en la historia de México, pero San Miguel de las Nieblas no dejó que lo olvidaran tan fácilmente. En 1961,
Un historiador de la Universidad Veracruzana llamado Esteban Lara Medina estaba investigando las rutas comerciales coloniales entre Veracruz y Ciudad de México. En los archivos del arzobispado de Xalapa encontró algo extraordinario. Una carta fechada el 8 de marzo de 1792, escrita por el padre Ignacio Domínguez, párroco de San Miguel de las Nieblas, dirigida al obispo de Puebla. La carta describía con detalle la vida en el pueblo. Hablaba de una sequía que afectaba los cultivos de maíz. Mencionaba el nombre de 23 feligreses por sus nombres completos. Describía la construcción de un campanario nuevo para la iglesia. Pedía autorización para ordenar a un diácono local. La carta era auténtica. El papel, la tinta, el sello, todo correspondía a finales del siglo XVIII. Lara Medina quedó obsesionado. Durante los siguientes 5 años, Lara Medina rastreó cada mención de San Miguel de las Nieblas en archivos civiles y religiosos. Encontró 73 documentos diferentes que mencionaban el pueblo. Actas de nacimiento, defunción, matrimonio, contratos de compraventa de terrenos, denuncias por robo de ganado presentadas ante el alcalde, solicitudes de permisos para festividades religiosas, testimonios de viajeros que pasaron por ahí camino a Xalapa. Uno de los testimonios más detallados lo dejó un comerciante de telas francés llamado Antoine Mercier, quien en 1826 escribió en su diario de viaje: «Pernoctamos en San Miguel de las Nieblas, pueblo de gente reservada pero hospitalaria. La niebla es tan densa que apenas se ven las casas del vecino. Compramos queso de cabra excelente y tortillas de maíz azul». El padre del pueblo, un hombre muy viejo con manos temblorosas, nos advirtió que no camináramos fuera del pueblo después del anochecer. Dijo que la niebla se lleva a la gente, no profundizó en el tema. Lara Medina publicó sus hallazgos en 1966 en un artículo académico titulado San Miguel de las Nieblas, el pueblo que existió en papel pero no en tierra. El artículo provocó controversia. Algunos colegas sugirieron que todos los documentos eran falsificaciones elaboradas, quizás una broma histórica de algún escribano aburrido del siglo XVIII. Otros propusieron que el pueblo había sido destruido completamente por un desastre natural, un deslizamiento de tierra o una inundación que borró todo rastro. Pero ninguna de esas teorías explicaba por qué no había memoria oral del lugar, por qué ninguna familia de la región reclamaba descendencia de San Miguel de las Nieblas, por qué el bosque en las coordenadas exactas mostraba crecimiento continuo de siglos sin interrupción humana. Y entonces llegó 1997, el año en que todo cambió. Era febrero, temporada de niebla intensa en las montañas de Veracruz. Un grupo de 30 personas, miembros de 3 familias extendidas de Xalapa, decidió hacer una excursión de fin de semana a la sierra de Chiconquiaco. La idea era acampar, disfrutar del bosque de niebla, desconectarse de la ciudad. Familias trabajadoras, maestros, empleados de gobierno, un mecánico, 2 enfermeras, gente común. Entre ellos estaba Rosa Méndez, maestra de primaria de 42 años, quien años después se convertiría en la testigo principal de lo que pasó ese fin de semana. Rosa era meticulosa, llevaba un diario donde anotaba todo: temperatura, hora de salida, nombres de plantas que encontraban en el camino. Ese hábito salvaría su cordura cuando nadie les creyera. Salieron de Xalapa a las 7 de la mañana del sábado 15 de febrero de 1997. 3 camionetas, provisiones para 2 días, equipo de campamento. La ruta planeada los llevaría por caminos de terracería hacia una zona conocida por los lugareños como el Mirador del Águila, un claro en el bosque con vista panorámica hacia el valle. Pero a eso de las 11 de la mañana, la niebla cayó como una cortina, densa, blanca, impenetrable.
El conductor de la camioneta principal, un hombre llamado Tomás Vega, redujo la velocidad casi hasta detenerse. Avanzaban a paso de tortuga. Los faros apenas cortaban medio metro de visibilidad. Rosa recuerda que alguien sugirió detenerse y esperar a que la niebla se despejara, pero Tomás insistió en que conocía bien el camino. Podían seguir con cuidado. Fue entonces cuando vieron las primeras casas. Surgieron de la niebla como apariciones. Casas de adobe con techos de teja roja, paredes encaladas, ventanas pequeñas con marcos de madera pintada de azul. Un estilo arquitectónico que Rosa reconoció inmediatamente como colonial tardío. Siglo XVIII, quizás principios del XIX. Las casas estaban en buen estado, no eran ruinas. Se veían habitadas. Había macetas con flores en algunas ventanas, ropa tendida en un patio, un gallo cacareando en algún lugar cercano. Tomás detuvo la camioneta. Los otros vehículos se detuvieron detrás. Silencio total entre los 30 ocupantes. Nadie había mencionado que hubiera un pueblo en esa ruta. Los mapas modernos no mostraban ningún asentamiento, pero ahí estaba, real, sólido, silencioso bajo la niebla. Bajaron de las camionetas. El aire olía a leña quemada y tierra mojada. Caminaron por la calle principal, si es que podía llamarse calle. Era más bien un camino empedrado, estrecho, flanqueado por casas modestas pero bien mantenidas. Rosa contó 17 edificaciones visibles. Al fondo, emergiendo entre la niebla, la silueta de una iglesia, una torre de campanario con cruz de hierro en la punta. Llamaron, tocaron puertas, nadie respondió. Las casas estaban cerradas pero no abandonadas. A través de las ventanas se veían muebles, ollas en las cocinas, imágenes religiosas en las paredes, una mesa puesta para comer con 3 platos y cubiertos, como si los habitantes hubieran salido hace apenas minutos. Uno de los hombres del grupo, un electricista llamado Jorge Ruiz, encontró un letrero de madera clavado en un poste cerca de la iglesia. Letras talladas a mano, desgastadas pero legibles. San Miguel de las Nieblas. Rosa sintió un escalofrío. Ella había leído el artículo de Lara Medina años atrás. Conocía la historia del pueblo fantasma, pero esto no podía ser real. Esto tenía que ser otra cosa, un pueblo con el mismo nombre, una coincidencia. Decidieron entrar a la iglesia. La puerta de madera maciza estaba entreabierta. Empujaron y entraron. El interior era pequeño, austero, hermoso en su simplicidad. Bancas de madera oscura, un altar con mantel blanco, crucifijo de madera tallada, olor a incienso y humedad. En la pared lateral, un cuadro de San Miguel Arcángel pisoteando al demonio, y junto al altar, algo que los dejó helados, un libro de registro parroquial abierto. Rosa se acercó. La última entrada estaba fechada el 3 de octubre de 1894, más de 100 años atrás. La entrada decía: Bautismo de María Dolores Sánchez, hija de Rodrigo Sánchez y Juana Torres, nacida el 28 de septiembre. Padrinos: Esteban Lara y Concepción Medina. La tinta estaba desvanecida, pero la escritura era clara. Letra cursiva del siglo XIX. Salieron de la iglesia en silencio. La niebla no se había despejado. Si acaso, se había vuelto más espesa. Miraron sus relojes. Eran las 2 de la tarde. Tomás propuso que siguieran adelante, que buscaran la carretera principal, que salieran de ahí. Pero cuando intentaron arrancar las camionetas, ninguna encendió. Las 3, motor muerto, baterías como nuevas esa mañana, ahora completamente descargadas. Revisaron, cables intactos, todo en orden, simplemente no había energía. Uno de los hombres tenía un radio de pilas. Lo encendió, estática, pura estática en todas las frecuencias. Los teléfonos celulares no tenían señal. Algunos ni siquiera encendían aunque habían estado cargados.
No tenían opción. Pasarían la noche ahí. Eligieron una de las casas más grandes cerca de la plaza. La puerta estaba cerrada con pestillo, pero no con llave. Entraron. La casa estaba limpia, muebles rústicos pero bien conservados, una mesa grande de comedor, una cocina con fogón de leña, 3 habitaciones pequeñas. En una de las habitaciones, una cama con colcha tejida a mano. En la pared, un calendario de 1893. Rosa tomó fotografías con su cámara desechable. Quería evidencia, necesitaba evidencia, porque ya sabía que cuando contaran esto, nadie les creería. Pasaron la tarde explorando con cautela. Encontraron un pozo en el centro del pueblo, agua fresca y limpia. Encontraron un granero con maíz seco almacenado en costales de yute. El maíz parecía antiguo, pero no podrido. Encontraron herramientas de labranza, yuntas de madera, una herrería con yunque y martillos, todo cubierto de polvo pero funcional. Era como si el pueblo entero hubiera quedado congelado en el tiempo. Como si un día de 1890 y tantos, todos los habitantes simplemente se hubieran desvanecido en la niebla dejando todo tal como estaba. Cuando cayó la noche, la niebla se volvió casi sólida. No se veía nada más allá de 3 metros. Encendieron el fogón de leña en la casa que habían elegido. El fuego les dio algo de confort. Los niños del grupo, 5 en total, estaban asustados, pero los adultos intentaban mantener la calma. Rosa seguía escribiendo en su diario. Anotaba cada detalle, cada observación. Sabía que esto era importante. Sabía que estaban viviendo algo imposible. A eso de las 10 de la noche, escucharon las campanas de la iglesia. 3 campanadas lentas, profundas, resonando en la niebla. Todos se quedaron inmóviles. Nadie había tocado esas campanas. Nadie había entrado a la iglesia desde la tarde. Las campanas sonaron de nuevo a las 11 y de nuevo a medianoche. 3 campanadas cada hora, como marcando el tiempo en un pueblo donde el tiempo se había detenido hacía más de un siglo. Nadie durmió realmente esa noche. Se turnaron para mantener el fuego encendido, para vigilar las ventanas, para asegurarse de que los niños estuvieran bien. Rosa escribió en su diario hasta que se le acabó la tinta de la pluma. Su última entrada de esa noche decía: «Siento que no deberíamos estar aquí. Siento que este lugar nos está observando. Las campanas no tienen campanero. Las casas no tienen habitantes, pero algo en este pueblo está vivo. Algo está esperando». El amanecer llegó gris y silencioso. La niebla seguía ahí, densa como lana, pero ahora con una luz lechosa que al menos permitía ver las formas de los edificios cercanos. Rosa fue la primera en salir de la casa. El pueblo lucía exactamente igual que el día anterior. Casas silenciosas, calles vacías, la iglesia vigilando desde su posición elevada. Pero algo había cambiado. En la puerta de la casa donde habían pasado la noche, alguien había dejado un canasto. Rosa se arrodilló junto a él. Dentro había 3 panes redondos, todavía tibios. Pan recién horneado. El olor era inconfundible. Llamó a los demás. Todos salieron y rodearon el canasto como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Cuándo? Habían estado vigilando toda la noche. Nadie había visto ni escuchado a nadie acercarse. Tomás tomó uno de los panes y lo partió. Vapor salió del interior. Estaba recién hecho. Sin duda. Pero, ¿por quién? ¿Por qué? Algunos del grupo querían probar el pan. Tenían hambre. Sus provisiones eran limitadas. Otros, más cautelosos, advertían que no debían comer nada de ese lugar. Rosa observó que junto al canasto había una nota pequeña, un papel doblado. Lo abrió. La escritura era antigua, con letra cursiva del siglo XIX. El mensaje decía: «La niebla protege a los que pertenecen. La niebla devora a los que no pertenecen.
Márchense antes del tercer día. No había firma, no había fecha. El tercer día. Llevaban ahí un día completo. Si contaban desde que llegaron el sábado por la mañana hasta ese domingo amanecer, ya iban casi 24 horas. ¿Qué pasaba si se quedaban hasta el tercer día? Nadie quería averiguarlo. Pero las camionetas seguían sin funcionar. Los motores estaban completamente muertos. Intentaron empujarlas, intentaron revisar cada cable, cada conexión. Nada. Era como si la electricidad misma se negara a existir en ese lugar. Uno de los hombres, un mecánico llamado Alberto Ríos, tuvo una idea. Propuso que caminaran, que dejaran las camionetas y simplemente empezaran a caminar en línea recta hacia donde creían que estaba la carretera principal. No podían estar tan lejos. 20 kilómetros máximo. Podían caminar 20 kilómetros en un día. Llevarían lo esencial, dejarían el resto. Ya volverían por las camionetas cuando encontraran ayuda. La mayoría estuvo de acuerdo. Era la única opción. Organizaron mochilas con agua del pozo, algo de comida de sus provisiones originales, ropa de abrigo para los niños. A eso de las 9 de la mañana empezaron a caminar. Eligieron un rumbo fijo, hacia el este según una brújula que llevaba uno de ellos. La niebla los envolvió inmediatamente. Caminaron en fila, tomados de las manos para no separarse, los niños en el medio, los adultos adelante y atrás. Rosa iba casi al final de la fila, miraba hacia atrás cada pocos minutos. Las casas del pueblo desaparecían en la niebla. El campanario de la iglesia era lo último que se veía, una silueta oscura flotando en blanco. Después, nada, solo niebla y el sonido de sus propios pasos sobre tierra húmeda. Caminaron durante 3 horas. Nadie hablaba mucho, solo el sonido de la respiración, las pisadas, algún niño preguntando cuánto faltaba. La niebla no se despejaba, ni un poco. Era como caminar dentro de una nube infinita. Alberto, que iba adelante, se detuvo de repente. Los demás chocaron suavemente contra él. «¡Miren!», dijo señalando al frente. Rosa se abrió paso entre el grupo para ver qué pasaba. Y entonces lo vio. Las mismas casas, la misma iglesia, el mismo pueblo, San Miguel de las Nieblas. Habían caminado en línea recta durante 3 horas y habían vuelto exactamente al mismo punto de partida. Alguien empezó a llorar. Una de las mujeres cayó de rodillas. Los niños sintieron el miedo de los adultos y comenzaron a preguntar qué pasaba, por qué volvían, si ya no se iban. Tomás insistió en que era imposible. Habían seguido la brújula. Habían caminado en línea recta, no podían haber dado vuelta en círculo, pero ahí estaba el pueblo, innegable, real, esperándolos. Intentaron de nuevo. Esta vez eligieron otro rumbo, suroeste. Caminaron otras 2 horas, mismo resultado. De nuevo el pueblo apareció frente a ellos como si los estuviera llamando de regreso, como si no pudieran escapar, como si la niebla los mantuviera atrapados en un radio imposible alrededor de San Miguel de las Nieblas. Ya era media tarde del domingo. El segundo día estaba avanzando rápido. La nota había advertido sobre el tercer día. Mañana lunes sería el tercer día. ¿Qué les esperaba entonces? Volvieron a la casa donde habían pasado la noche anterior. Estaban exhaustos, asustados, sin opciones. Rosa notó algo nuevo. En la mesa del comedor había ahora 3 platos servidos, frijoles con tortillas y un guisado que olía a chile y tomate. La comida estaba caliente, humeante, recién preparada, pero nadie la había cocinado, nadie había estado en esa casa. La habían dejado vacía cuando salieron a caminar por la mañana. Jorge gritó. Tomó uno de los platos y lo arrojó contra la pared. ¿Quién está haciendo esto? ¡Muéstrense! Silencio. Solo el eco de su voz y el sonido del plato rompiéndose. Esa noche fue peor que la primera. Las campanas sonaron cada hora como antes.
Pero ahora se escuchaban pasos afuera, pasos lentos, pesados, como de muchas personas caminando por las calles del pueblo. Rosa se asomó por una rendija de la ventana. Vio sombras moviéndose en la niebla, figuras humanas o algo parecido a humano, caminando en procesión hacia la iglesia. Contó más de 20 figuras, llevaban velas o algo que brillaba como velas. Las figuras entraron a la iglesia, escucharon cánticos, voces cantando en latín, un himno religioso antiguo. El sonido era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Duró casi una hora. Después, silencio de nuevo. A eso de las 3 de la mañana del lunes, el tercer día, Rosa escuchó que alguien tocaba la puerta. Golpes suaves, pero persistentes. Toc, toc, toc. Todos estaban despiertos. Nadie se atrevía a moverse. Los golpes continuaron. Toc, toc, toc. Una voz de mujer habló desde afuera. Voz suave, casi maternal. «Abran, necesitan ver algo. Abran antes de que sea tarde». Rosa sintió un impulso casi irresistible de abrir. Era como si la voz tirara de ella. Pero Tomás la sujetó del brazo. «No», susurró, «no abras». Los golpes cesaron. La voz no volvió, pero escucharon pisadas alejándose lentamente. Cuando amaneció el lunes, el tercer día, la niebla había cambiado. Ya no era blanca, era gris oscura, casi negra, como humo denso. El aire olía diferente, a tierra recién removida, a flores marchitas, a algo dulzón y desagradable que Rosa no podía identificar. Salieron de la casa en grupo. Nadie quería quedarse solo adentro. El pueblo se veía distinto. Las casas lucían más viejas. Las paredes mostraban grietas que no estaban ahí antes. Las tejas de los techos estaban rotas en varios lugares. La iglesia parecía inclinarse ligeramente hacia un lado. Todo el pueblo estaba envejeciendo frente a sus ojos, descomponiéndose, revelando su verdadera edad. Y entonces vieron los nombres. En las paredes de las casas, grabados en la piedra y el adobe, había nombres, cientos de nombres, algunos tallados con cuchillo, otros escritos con lo que parecía carbón o sangre seca. Nombres en español, fechas: Pedro Salazar, 1847, María Guadalupe Rivas, 1862, familia Mendoza, 1891. Rosa caminó leyendo cada nombre. Eran como lápidas, como una galería de los perdidos. Y entonces encontró uno que le heló la sangre, en la pared de la casa donde habían dormido, escrito con letra reciente, todavía fresco, decía: Grupo de Xalapa, febrero 1997. Su propio nombre, su grupo, ya estaban marcados, ya eran parte del pueblo. Alberto gritó desde la plaza. Había encontrado algo. Todos corrieron hacia él. Estaba parado frente a la iglesia, señalando hacia la base del campanario. Había una puerta pequeña, casi escondida detrás de arbustos secos, una puerta que no habían visto antes, o que no había estado ahí antes. Alberto la había abierto. Detrás había una escalera descendiendo hacia la oscuridad, una escalera de piedra que bajaba hacia las entrañas de la tierra. «Tenemos que bajar», dijo Alberto. «Lo que sea que esté pasando aquí, la respuesta está ahí abajo». Algunos se negaron. Dijeron que era una locura, que era exactamente lo que el pueblo quería que hicieran. Pero Rosa sintió algo diferente. Sintió que era necesario, que si había una salida, estaba en ese lugar oscuro debajo de la iglesia. 10 de ellos bajaron. Los otros se quedaron arriba con los niños. Llevaban linternas que milagrosamente aún funcionaban. La escalera descendía en espiral. Contaron 83 escalones antes de llegar al fondo. Ahí encontraron una cripta, una cámara subterránea con techo abovedado de piedra. Las paredes estaban cubiertas de nichos, cientos de nichos, y en cada nicho un objeto personal. Un zapato viejo, un peine, un rosario, una medalla, un libro, un sombrero. Objetos que habían pertenecido a personas,
Cada nicho tenía una placa con un nombre y una fecha. Los mismos nombres que habían visto tallados arriba en las casas, pero aquí había más. Había nombres de personas de diferentes épocas, siglos diferentes. El nicho más antiguo decía 1643. El más reciente, antes del suyo, decía 1952. Familia Torres, 4 personas. En el centro de la cripta había una mesa de piedra y sobre la mesa un libro. Un libro enorme encuadernado en cuero negro, con cierres de metal oxidado. Rosa se acercó. Abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas eran de pergamino grueso, amarillento. La primera página tenía un título escrito en latín, Liber Animarum Nebulae, el libro de las almas de la niebla. Las páginas siguientes eran registros. Cada entrada describía a un grupo de personas que había llegado a San Miguel de las Nieblas. Describía cómo habían llegado, qué habían visto, qué había pasado con ellos. Rosa pasó las páginas rápidamente. Había cientos de entradas, siglos de entradas. Se detuvo en una de 1847. Familia de comerciantes de Jalapa, 6 personas. Llegaron el segundo día de marzo en medio de niebla espesa. Intentaron marcharse el tercer día. La niebla los reclamó. Ahora permanecen. Ahora sirven. Rosa sintió que se le cerraba la garganta. Pasó más páginas. 1862. Soldados federales, 11 hombres, buscaban refugio de batalla. Llegaron heridos. La niebla los sanó. La niebla los tomó. Ahora permanecen, ahora sirven. Cada entrada terminaba igual. Ahora permanecen, ahora sirven. Siguió buscando hasta llegar casi al final del libro, y ahí estaba. La última entrada con tinta antigua, 1952. Familia Torres de Ciudad de México. 4 personas, padre, madre, 2 hijos, llegaron buscando pueblo pintoresco para fotografiar. Se quedaron más allá del tercer día. La niebla los reclamó. Ahora permanecen. Ahora sirven como los demás. San Miguel de las Nieblas agradece a sus habitantes eternos. San Miguel de las Nieblas continúa invisible para el mundo. San Miguel de las Nieblas espera a los siguientes. Después de esa entrada, había páginas en blanco, excepto la última página usada. En esa página, con tinta más fresca, con letra diferente pero aún antigua, decía: el pueblo requiere habitantes para existir. Los habitantes del pasado mantienen la memoria. Los nuevos habitantes traen energía nueva. Cada 300 años el ciclo debe renovarse, o el pueblo desaparecerá completamente de todos los planos de existencia. El último ciclo fue 1697. El siguiente ciclo debe ser 1997. Febrero. Los elegidos llegarán en la niebla. Los elegidos permanecerán si se quedan hasta el tercer atardecer. Después del tercer atardecer, la niebla los hará parte del pueblo para siempre. Rosa miró su reloj. Eran las 4 de la tarde del lunes. Tercer día. El atardecer sería en menos de 2 horas. Tomó el libro y subió corriendo las escaleras. Los demás la siguieron. Arriba mostró el libro a todos. Leyó en voz alta la última entrada. El pánico fue inmediato. Tenían que irse. Ahora. Ya. Antes del atardecer. Pero, ¿cómo? Las camionetas no funcionaban. Cada vez que intentaban salir, volvían al pueblo. Jorge, el electricista, tuvo una idea desesperada. El libro dice que el pueblo necesita habitantes para existir. ¿Y si le damos habitantes? ¿Y si dejamos algo aquí que pueda sustituirnos? Funcionó rápido. De sus mochilas sacaron ropa. Hicieron bultos con forma humana. Los rellenaron con pasto seco, con tierra, con lo que encontraron. Hicieron 30 figuras toscas, una por cada uno de ellos. Las colocaron en la plaza, sentadas, recostadas, como esperando.
Jorge tomó una navaja y cortó mechones de cabello de cada uno. Pegaron el cabello a las figuras con resina de árbol. «Tiene que haber algo de nosotros en ellas», dijo, «algo real». Rosa añadió páginas de su diario. Otros añadieron fotografías, cartas, objetos personales. Cada figura tenía ahora un pedazo real de la persona que representaba. Volvieron a las camionetas. Tomás giró la llave de encendido sin esperanza. El motor rugió. Arrancó perfectamente. Las 3 camionetas arrancaron. Las baterías funcionaban. Todo funcionaba. «¡Ahora!», gritó Tomás. «¡Vámonos ahora!». Subieron todos atropellándose. Las camionetas arrancaron a toda velocidad. La niebla seguía espesa, pero ya no importaba. Aceleraron a ciegas. Rosa miraba hacia atrás por la ventana trasera. Vio el pueblo alejándose. Vio las figuras que habían hecho en la plaza. Y por un segundo, por un horrible segundo, le pareció que las figuras se movían, que levantaban los brazos, que las llamaban de regreso. Manejaron durante 30 minutos en línea recta sin detenerse, y de repente la niebla se abrió como una cortina. Estaban en la carretera principal, la carretera asfaltada entre Xalapa y Perote. Tráfico normal, otros coches, luz de sol, realidad. Habían salido. Se detuvieron en el arcén. Todos bajaron. Algunos lloraban. Otros reían histéricamente. Rosa abrazó a sus hijos con fuerza. Habían escapado. Por minutos. Por segundos quizás. Pero habían escapado. Reportaron todo a las autoridades en Xalapa. Policía, protección civil. Hasta enviaron un equipo de la universidad. Volvieron a las coordenadas. Encontraron bosque virgen. Ninguna casa, ninguna iglesia, ningún camino. Las autoridades dijeron que habían sufrido alucinación colectiva, envenenamiento por hongos del bosque quizás, estrés grupal. Las 30 personas, todas con la misma alucinación exacta durante 3 días. Los expertos no tenían otra explicación. Pero Rosa se quedó con el libro. Lo había tomado de la cripta y nadie se dio cuenta. El libro de las almas de la niebla. Lo guardó durante años sin mostrárselo a nadie, hasta el 2023. 26 años después. Rosa tenía 68 años. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Decidió donar el libro al Archivo Histórico de la Universidad Veracruzana. Cuando los archivistas lo abrieron y lo examinaron, confirmaron que era auténtico. El pergamino databa de diferentes siglos. Las tintas eran consistentes con las épocas descritas, y la última entrada, la del grupo de Rosa de 1997, nunca se había completado. La página destinada para ellos estaba en blanco. El pueblo no había conseguido reclamarlos. Las figuras que dejaron habían funcionado, o eso querían creer. Pero en 2024, un investigador de fenómenos paranormales llamado Daniel Cortés decidió buscar el pueblo una vez más. Organizó una expedición, siguiendo exactamente la ruta que Rosa describió. Partió un sábado de febrero. La niebla era espesa ese día. Cortés llevaba GPS, cámaras, equipo de grabación. Iba solo. Dijo que volvería el domingo. Nunca regresó. La búsqueda duró 2 semanas. No encontraron nada, ni rastro de Cortés, ni rastro de su equipo, ni rastro de nada, como si la tierra se lo hubiera tragado. Si tienes planeado visitar la Sierra de Chiconquiaco en Veracruz, si vas en febrero, si la niebla cae espesa y de repente ves casas coloniales aparecer entre la blancura, no te detengas, no bajes del coche y sobre todo no te quedes hasta el tercer día, porque San Miguel de las Nieblas sigue esperando, sigue necesitando habitantes, y la próxima renovación de ciclo será en el 2297, pero nadie sabe si el pueblo puede esperar tanto. Nadie sabe si ya está buscando nuevos habitantes antes de tiempo. Si descubrimos más sobre el destino de Daniel Cortés, o si alguien más reporta haber encontrado el pueblo,
Lo compartiremos aquí en Ecos del Silencio. Suscríbete y mantente alerta. Algunas verdades es mejor conocerlas antes de que sea demasiado tarde. Dale like si esta historia te dejó pensando. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú te hubieras quedado a descubrir qué pasa en el tercer día o hubieras intentado escapar como Rosa y su grupo? Los mapas antiguos no mienten. Los documentos no mienten. San Miguel de las Nieblas existió. Quizás siga existiendo, en algún pliegue entre la realidad y la niebla, esperando, siempre esperando.